Nos encontramos en la editorial y librería Herder para dar inicio a La Coma en el Aire, tercera parte, a cargo de Rosmarie Mariaca Feldman, psicoanalista y directora de la colección Psicoanálisis 22 de Herder. Entre todas las personas de las Fuerzas Armadas del Canadá que Lortie conoció, eligió al coronel Arsenault, un cura de la base de Valcartier, para pedirle ayuda. Se dirigía a esta persona como padre. Se trata de una autoridad espiritual y paterna reconocida como tal por Lortie. Este pedido puede leerse como una demanda espiritual, y con espiritual me refiero a algo que le concernía en lo particular. Es al padre la persona a quien decide llamar en los momentos más cruciales del suceso, es decir, antes de su pasaje al acto y cuando está a punto de ser arrestado. Es una presencia que lo acompaña a lo largo de todo lo ocurrido. La modalidad del vínculo que entabló con él, por lo que le dice, por cómo se dirige a él, por lo que le pide, es peculiar. Ocupa un lugar estratégico, es una referencia, una figura dotada por Lortie de un poder engrandecido. El padre Arsenault es un militar con ciertas características. Padre no es un rango o una posición jerárquica, sino un trabajo en la profesión militar. Es un cura militar, pero no necesariamente cristiano. Hay representantes de diferentes confesiones. Algunos no son realmente curas, sino el equivalente a educadores pastorales de la secundaria, y su rol es escuchar, ayudar y sostener la espiritualidad de los militares. Los padres tienen un rol muy diferente de otros militares. Están en gran parte de varios países, y aunque militares, no están armados. Hay justamente conflicto entre aquellos que se rehúsan a portar armas en razón de su espiritualidad y que juzgan severamente a aquellos que están armados. Los padres canadienses no están armados. Por su rol particular, los padres en el Canadá son oficiales que no han tenido que pasar por la misma formación que los otros oficiales. Sus cursos de base son más fáciles y sin armas. Es en parte por eso que algunos los juzgan severamente, porque no siguen el mismo entrenamiento que los otros. Tienen sus propias cadenas de mandamientos. Algunos opinan que dado que no llevan armas, deberían ser civiles y no llevar uniforme. Los consideran como una carga inútil, miedosos que no sirven para nada. Otros los respetan mucho y les son indispensables. Y este es el caso de Lortie. Entonces Lortie no se dirigió a un comandante cualquiera de las Fuerzas Armadas. Se dirigió a alguien a quien llamaba padre, demandándole combatir, no discriminar, intentar tratar con igualdad, reforzar la defensa, corregir, poner más dinero, pensar más humanamente, comprender al mundo, vigilar, arreglar, cambiar, regular, mirar, juzgar. Es a quien más pedidos le hace. Si bien el locutor de radio es considerado por Lortie como alguien capaz de hablar sin miedo frente al mundo, el padre es una figura que tiene, según Lortie, un poder enorme sobre el mundo, una autoridad suficientemente grande y de gran alcance para poder incidir y modificar una serie de conductas, además de ser alguien determinante e influyente sobre otros. Se trata de una influencia espiritual,
aunque lo que le pide no es del todo del orden de lo espiritual. O es en todo caso una espiritualidad dotada de un carácter de vigilancia, de combate, justiciero. Se dirige al Padre con las siguientes palabras. Acquis de droit. A quien corresponda. Y le dice que si supiera más inglés, le habría hablado en inglés, aunque su lengua materna es el francés. Y es el cassette en el que utiliza más términos en inglés. El padre es la única persona a quien le otorga el derecho explícitamente de juzgarlo, a diferencia de la solicitud que hace a su esposa, al locutor de radio y a los demás en general de no hacerlo. Denuncia ante él la destrucción de las familias. ¿Con qué finalidad? Para preservar las familias de la destrucción del divorcio. Dice, hay muchas familias que se divorcian, que el esposo o la esposa se divorcian a causa de eso. No va muy bien en las familias. Entonces, ¿quién sufre? Son los niños, como yo. Lo que voy a hacer, lo lamento, pero se va a hacer. Es todo. Hay que recordar aquí que él había mencionado que estaba en trámites de divorcio cuando quiso obtener un permiso para salir de la base militar e ir a Quebec. Entonces, habla de un sufrimiento de niño que lo empuja a actuar también. El mundo separado hace mal. El mundo separado son las personas divorciadas. Pero también es el mundo separado, inglés y francés. Él denuncia que ha sido destruido por las Fuerzas Armadas canadienses. Cito a Lortie, dice, une affaire, je peux vous dire, j'ai eu des troubles, j'ai eu des problèmes, je me suis fait stouler. Je me suis fait pincer par une stupidité, dossier promotion. Pour ça, je ne cache rien. Tout ce que je fais, c'est pour ma langue, le français, au Canada. Un asunto puedo decirles, tuve problemas, tuve trastornos. Me hice stule, palabra inglesa. Eso lo sé, me hice pillar por una estupidez. Expediente promoción. Todo eso, no oculto nada. Todo lo que hago es por mi lengua, el francés en Canadá. Buscó una promoción en el que se hizo stule. Denuncia que muchas personas son capaces de destruir por tener una promoción. Él no tuvo promoción. Moi, je n'ai peut-être pas eu de promotion, j'ai resté seulement caporal. J'ai failli rester au même point, mais une affaire que je me suis aperçue, pour avoir une promotion, beaucoup de monde dans les forces armées canadiennes détruirait son prochain pour avoir la promoción. Yo tal vez no tuve una promoción, quedé solamente cabo, estuve a punto de quedar en el mismo punto. Pero un asunto que me di cuenta, para tener una promoción, mucha gente en las Fuerzas Armadas canadienses destruirían a su prójimo para tener una promoción. ¿Estuvo a punto de quedar en el mismo punto? Me pregunto. Porque estar a punto significa que no quedó en el mismo punto, es decir, cabo, o a qué punto se refiere. En lo que respecta a quedarse como cabo, quedó cabo. Entonces, algo parece indicar que este pasaje al acto adquirió también el estatuto de una promoción para Lortie.
le sigue pidiendo al padre por los jóvenes que entran en las Fuerzas Armadas canadienses. Y luego dice, aidez-la donc à administrer un budget, expliquer les bons côtés, s'ils se marient, les problèmes qui vont venir. Dice, ayúdenla, por lo tanto, a administrar un presupuesto. Expliquen los buenos lados si es que se casan, sobre los problemas que van a venir. Ayúdenla. Ese la remite posiblemente a la esposa, a quien en varias ocasiones le pide al padre ayudarle. Me gustaría que ayude a mi mujer, le dice, que se llama Lise Lévesque Lortie, por todo lo que va a seguir después de mi muerte. Esto lo dice al inicio de la grabación. Alors je demanderai au padre, pour la première fois et peut-être la dernière fois, d'aider mon épouse et mes enfants dans toutes les démarches administratives, paperwork. Entonces pediré al padre, por la primera fois, por primera vez y tal vez por la última vez, de ayudar a mi esposa y a mis hijos en todos los acontecimientos administrativos, paperwork. Hay muchos que van a decir, tête en mou, tête en ci, tête en ça, pensez comme vous voudrez, mais on ne peut pas rien faire. Hay muchos que van a decir, eres débil, eres esto, eres aquello. Piensen como quieran, pero no se puede no hacer nada. No sé, ese sé, ese on, habla de él. No puede no hacer nada, tiene que hacer algo. A propósito de lo que se piensa de él. Mundo débil. Rien que par leur parler, tu es capable d'avoir quelque chose. Solamente por hablar, eres capaz de obtener algo. Califica de mou, de débil, al mundo. Señala el poder del parler, del hablar. Par leur parler, tu es capaz d'avoir quelque chose. Por medio del hablar, eres capaz de obtener algo. Es lo que denuncia del Partido Québécois el poder de destrucción a través del hablar, del parler. Han cambiado nuestras ideas. La referencia al padre habla de la existencia de un estatuto de autoridad y paternal en Lortie. Es una autoridad con la que conciliaba y a la que apelaba. Esto indica que no tenía una incapacidad indiscriminada de vincularse con cualquier figura de autoridad. De la misma manera que no se trataba de estar en contra de cualquier política o en contra de cualquier orden representado por una figura paterna. A esto se agrega otro personaje en Canadá a quien Lortie reconoce explícitamente como tal, y es Trudeau, a quien le hace un reconocimiento a su quehacer político, particularmente en relación a la lengua. Como ya vimos, Trudeau tenía una visión y una política totalmente diferente a la de Lévesque y a la de una gran mayoría afiliados al Partido Québécois. Quiero aclarar que la importancia de nombrar al cura de las Fuerzas Armadas como padre, esta cuestión de la figura de la autoridad, el vínculo con Trudeau y algunas cosas más que voy a mencionar en lo que sigue, tienen importancia en relación a un libro que salió un año después de lo sucedido con Lortie, escrito por un psicoanalista francés, Legendre, El crimen del cabo Lortie, en el que hacía una interpretación de que lo ocurrido con Lortie era un parricidio. Es decir, que en realidad
al intentar matar al primer ministro, a quien él apuntaba, a quien visualizaba, a quien quiso matar, era a su padre. Y lo que esto habla, lo que esto muestra, es que a quien quiso matar no es a cualquier figura de autoridad o a su padre, sino a René Lévesque. A René Lévesque con precisión. Veamos más sobre esto. Le pide lo siguiente también al padre. Le dice, je te demande une autre chose aussi, je te demande s'il vous plaît, par amour, que l'on garde le nom de l'ortie. Si tu veux le changer, change-le, mais si tu veux me faire plaisir, tu peux le laisser. Je suis très fière et très content d'avoir 2 enfants, puis t'avoir connu. Te pido otra cosa también. Te pido, por favor, por amor, que se guarde el nombre del Ortiz. Si quieres, puedes cambiarlo. Si quieres cambiarlo, cámbialo. Pero si quieres darme gusto, déjalo. Yo estoy muy orgullosa de tener 2 hijos y de haberte conocido. Esto se lo dice a la esposa, en el cassette dirigido a la esposa, no al padre. Como se verá en esto, su lugar como padre no es cuestionado. El pedido de mantener el apellido Lortie habla de un orden simbólico en el que se reconoce e instaura a sus hijos como legítimos. Que se guarde el nombre de Lortie es claramente la expresión de la inclusión de sus hijos a un orden paterno-filial, lo cual no es poca cosa en cuanto a nominación se refiere, pero es evidente la fragilidad que revela ante la posibilidad que ella pueda cambiarlo. Que l'on garde, que se guarde, que se mantenga, habla de la posibilidad que se lo quiten el apellido o que sea ella directamente quien lo haga, dado que se dirige a ella. Sabemos por el libro de Lise Lévesque que tenía un carácter fuerte, se reconoce en su infancia y adolescente como una persona, eso, de carácter fuerte. El cambio de religión contribuyó a endulzar, digamos, su carácter. Hoy sabemos que hasta 1996 Lortie no volvió a ver a sus hijos. Y hay otro dato más, otro acto de inclusión en relación a sus hijos. Dice, moi je suis de religion catholique à cause de la politique, mes enfants aussi. Yo soy de religión católica a causa de la política. Mis hijos también. Sitúa a sus hijos y se sitúa a sí mismo en una misma posición religiosa frente a una misma referencia, la política, que incluye las connotaciones que esta última tiene para Lortie. Lévesque, su pertenencia a la religión católica es una defensa ante la política. No existe en la política un lugar común, se trata de significantes que en el quehacer y discurso político lo interpelan a él en lo personal y en el que incluye a sus hijos, es decir, están incluidos en la misma lengua. Les politiciens mènent le gouvernement mène tout le monde. Los políticos manejan al gobierno, el gobierno maneja a todo el mundo. Él no quiere que ustedes salgan de ahí. Su posición está determinada por una red significante que define las características de la autoridad respecto a la cual Lortie está en contra, y es con precisión Lévesque y el Partido Québécois. La falla respecto a una referencia fundamental se presenta como una persecución localizada en su lengua materna, llamada así por él,
le Parlement, le Parti québécois, l'évêque, se le presentan persecutoriamente. No es solamente que destruyen, sino que se ríen. Todo cobra esa dimensión, incluida su lengua. Hay otro punto fundamental y es l'évêque y l'évêque. El contexto sociopolítico en el que Lortie estaba inmerso importa, así como su contexto familiar, y entre ellos ese supuesto divorcio. Argumento que usó, como dije antes, para solicitar un permiso para salir de la base antes del evento. En la grabación dirigida a su esposa, curiosamente, no dice nada que se refiera a ello, pero en la grabación dirigida al comandante de las Fuerzas Armadas, le dice: hay muchas familias que divorcian, que el marido o la esposa se divorcian a causa de eso. Du monde divorcé, du monde séparé, ça va faire bien du mal. Moi je sais une affaire, ça va aider le Canada. Del mundo divorciado, del mundo separado, eso va a hacer mucho mal, pero yo sé un asunto, eso va a ayudar al Canadá. L'évêque sin acento es el apellido de la esposa y l'évêque con acento es el apellido del primer ministro del Partido Québécois. La ex esposa de Lortie aclara en su libro: hubo un tiempo en donde l'évêque y l'évêque no formaban más que una sola y misma familia. Cuando aún se nombraban todos l'évêque, dos hermanos, una vez casados, tuvieron la brillante idea de bautizar a sus hijos con los mismos nombres. Las dos familias eran numerosas y se encontraron entonces rápidamente con varios pares de niños llevando el mismo nombre y el mismo apellido. No era cuestión, evidentemente, de cambiar esos nombres. Entonces uno de los dos padres, l'évêque, encontró como solución a esta confusión que habían causado, renunciar a poner el acento a uno de los apellidos de una familia. Y es de esa familia que mi padre desciende. Desgraciadamente, puesto que no pasó casi un solo día sin que no hayamos sido confundidos de nuevo con l'évêque. Entonces no avanzamos mucho con estos dobles nombres de los dos hermanos originales. Aclara que René Lévesque era un primo de su padre y los dos se habían encontrado en varias ocasiones durante su infancia. Sin embargo, cuando una pareja se divorció, ya no hubo más contacto entre las familias Lévesque. Por más delgado que haya sido este lazo, molestaba esto a Lortie, a mi marido. Hay un poder que Lortie atribuye a los dos, l'évêque y l'évêque, para destruir la lengua. Uno, l'évêque, el primer ministro en la destrucción de la lengua, y l'évêque en cuanto a la conversión religiosa, a la religión cristiana evangélica de su esposa, con la posibilidad que mencioné también antes de quitarles el apellido a sus hijos. No tan alejado de la lengua en cuanto a nominación se refiere. En todo esto, como podrán ver, no hay un ancla que lo sostenga, que lo defienda frente a un enorme poder destructivo. No hay una escritura que fije un sentido. Son palabras jugando y rimando. Son los significantes que aparecen a modo de una eclosión
del inconsciente y que remiten y amarran un significado de destrucción. Es la destrucción, es su destrucción. No es un asunto de autoridad cualquiera, es un asunto de incapacidad de poder anclar una defensa contra esa destrucción. Todo puede destruirse de un momento a otro. Él es destruido y destruye. Es su mundo cayéndose a pedacitos, pero no de cualquier manera. Tiene que salvar, tiene que hacer algo al respecto. En el cassette dirigido al locutor de radio, pone un especial énfasis en pronunciar el acento del primer ministro, l'évêque, lo dice. Enfatiza el acento y al referirse a la esposa, lo pronuncia algo así como Revêque, que suena como un apellido diferente al l'évêque que quiere aniquilar. Es posiblemente porque había mucha destrucción en su cabeza que salió esto del trámite de divorcio, o a la inversa, en el sentido de no haber pensado, de haberlo pensado, puesto que lo dijo. Hay 2 artículos en el periódico que confirman esto. Hablan del posible temor de Lortie a la violencia en contra de l'évêque, es decir, de su esposa, y de sus hijos. Uno de los psiquiatras que lo entrevistó supo que algo que dijo la esposa, que en 5 años ella no lo había visto únicamente 2 veces llorar. Uno en el nacimiento de su hija, en diciembre de 1983, y luego, por una razón diferente, en el abril siguiente, cuando había sentido el temor de devenir una copia exacta de su padre, de causar las mismas desgracias y aún más grandes que lo que él, es decir, su padre, había hecho. Contrariedades que no habían tenido mucha importancia, incidentes considerados como sin importancia, según su compañera misma, pero que se supo que no había sido exactamente así. Es decir, que había en él mucho estrés y una depresión irreversible. Por ejemplo, un incidente banal, golpeando la mano de su bebé para impedirle que se lo meta a la garganta y provocar vómitos, había desencadenado en él remordimientos y un temor dramático. Tuvo miedo de devenir violento, como su padre lo había sido. Y curiosamente, en ese momento también estaba perseguido por la idea que toda su familia podía morir por él, matada por él. Lo cual revela que cuando dice, tengo todo el tiempo una destrucción detrás de la cabeza, j'ai tout le temps une destruction derrière la tête, o tengo miedo de mí misma, implica la posibilidad de destruir también a l'évêque, es decir, sin acento, a la esposa, incluidos los hijos, incluido el hijo con problemas de lenguaje. Pero su pasaje al acto vendrá a revelar que esa violencia y esa destrucción se resolvió de otra manera, no hacia sus hijos, no hacia su esposa, sino hacia aquel y aquellos que él identificaba que querían destruir su lengua. Un acento viene a marcar la diferencia, la distinción. Esa destrucción se resolvió no hacia l'évêque, sino hacia l'évêque con acento. Cabe señalar que la acentuación es un asunto que remite directamente a la langue. Un acento es la suma de propiedades fónicas simultáneas por medio del cual un sonido
de la lengua se distingue de otro sonido, en tanto medio para diferenciar la significación de la palabra. Es un trazo diferencial concebido en tanto que juega no tanto sobre la diferencia de sonido, que se vuelve un medio, sino de significación. Si tomamos esto, Lortie al acentuar estaba marcando un significante y una significación. Quiero citar unas palabras de Mayet Viltard en el que dice que el recorte imprimido por la acentuación permite descifrar lo que la escritura cifra. Y estos son dos sentidos distintos, marcados por él, lo que viene a develar la especificidad de su pasaje al acto. De él, Lortie destruye a quien destruye su lengua. Como ya lo había mencionado antes, Lortie tenía un problema de pronunciación al hablar francés que se acentuó cuando entró en las Fuerzas Armadas. La acentuación es algo que Lortie no le era ajeno. Sabemos que él y su familia se esforzaban en hablar un francés correcto. Esto hace evidente y se hace evidente ante una visitadora que venía a la casa de Lortie cuando era niño, una francesa. No hablar un buen francés marca para Lortie. No soporta que su hijo hable mal. El acento pronunciado de l'évêque se revela como de una importancia crucial porque remite al francés acentuado. Curiosamente, los quebecois que consulté no diferenciaban la pronunciación de estos dos apellidos, lo pronuncian igual. L'évêque o l'évêque no marcan una diferencia si está o no el acento. Esto para Lortie no era así. En 1996, después de la publicación del libro Yo era la mujer de un asesino, dice Lortie: yo nunca quise hacer daño ni a ella ni a mis hijos. Es más, cuando sentí que se me zafó un tornillo en 1984, llevé a mi esposa y a mis hijos donde sus padres en Quebec. Yo sabía que iba a explotar, yo sabía que era peligroso, tenía miedo de mí mismo. Me aseguré de alejarlos, me aseguré de protegerlos. Lo cual vuelve a subrayar que aunque había una violencia dirigida también hacia ella y hacia sus hijos, esta se dirigió no hacia l'évêque, sino hacia l'évêque y aquellos que querían destruir la langue. En el cassette dirigido a su esposa, le dice: estoy tal vez encerrado. Y este tal vez habla de una sospecha, no termina de reconocerlo como tal, por lo menos como algo suyo. Curiosamente, uno de los aspectos que saldrá a la luz días después del pasaje al acto será su encierro en el silencio, la imposibilidad de hablar y expresar lo que le pasaba. Restringido en su juventud, en tener que ocultar sus sentimientos y reprimir todas sus emociones, se encerró en un mutismo aún más completo. Cierta noche, sustraído detrás de un periódico, se quedó literalmente congelado como una estatua. No hubo posibilidad de sacarle una sola palabra, menos una confidencia. Otro artículo en el periódico dice en su encabezado: recordar su infancia hizo finalmente derrumbar a Lortie. Lortie, que había hasta entonces seguido una aparente imperturbabilidad en el desarrollo de su proceso, aguantó sin problema todo lo que se decía sobre su salud mental. Sin embargo, se derrumbó. El incidente se produjo
en la mitad de la mañana, mientras que el doctor Guy Tremblay, que se dedicó más tiempo en su caso desde su arrestación, terminaba la segunda hora del testimonio, que había empezado un día antes. Y venía otra vez de evocar la infancia desdichada del detenido, pasando de un silencio constante. Bajo el pedido de Lortie, todo lo que podía afectar a su familia, él no quería hablar, silenciaba. Inclinó la cabeza en un momento dado en que se recordó en estos testimonios las palizas a él y a sus 8 hermanos y hermanas que sufrían regularmente de la mano de su padre, por un todo o por un nada. Los niños no tenían derecho de hablar cuando el jefe de familia estaba ahí. Tampoco tenían derecho a llorar cuando se sentían tristes o si estaban lastimados. Se reveló que había sido difícil para su paciente cuando escuchar esto, y de repente metió la cabeza entre las piernas juntando las manos por encima de su nuca y se quedó así literalmente detrás de la barra hasta que la sesión fue prematuramente levantada por pedido del procurador. Cuando se levantó para ir a su celda, se dieron cuenta que Lortie había llorado e inclusive había perdido sus lentes. Entonces, lo que sale a la luz a partir del pasaje al acto es lo sucedido en su infancia. Principalmente el hecho de que su padre ejercía un control en su lengua, encerrándolo a él y a sus hermanos en un mutismo y en una humillación. Una destrucción que únicamente en el cassette dirigido a su esposa reconoce como algo que le pertenece. En los demás cassettes la destrucción será adjudicada siempre al Partido Québécois y a René Lévesque. Es una imperiosa necesidad que tiene de hacer algo al respecto, que se le impone hasta que hace algo. Su acto se ubica como un pasaje al acto en el hecho de hacer saber. En su primera declaración escrita a mano por él, a las pocas horas de ser detenido, lo confirma y dice: yo lo que quería era sensibilizar a todos en la tierra. Moi, je veux sensibiliser tout le monde. Le libéral, le provincial, tout le monde, a répondu Lortie quand le sergent d'armes l'interrogeait sur son objectif. Le preguntaron, pero ¿sensibilizarlos a qué? Es muy largo y muy difícil de explicar. Hábleme de otra cosa. Se trataba de un hacer saber a todos, episodios que tenía muy callados. La brutalidad del pasaje al acto habla de la brutalidad de la persecución destructiva en la que estaba encerrado, sometido. ¿Qué sucede cuando la langue se vuelve un código artificial? Porque no puede nombrar lo innombrable, porque se destruye, y cuando tampoco se sostiene una segunda lengua, puede suceder un pasaje al acto. Inmediatamente después de lo ocurrido, dijo: no puedo creer que haya hecho esto. No es yo, no soy yo. Ce n'est pas moi, c'est mon esprit. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. No soy yo, es mi espíritu, no sé por qué hice esto. Se declara, por lo tanto, en un primer momento no autor de su acto, y en esto resalta en la grabación el carácter de imposición respecto a lo que va a hacer. Ce que je fais ou ce que je vais faire, je ne sais pas pourquoi, il faut que je le fasse. Lo que hago o lo que voy a hacer, no sé por qué, pero es necesario que lo haga. Il faut, es necesario que vaya hasta el fin. Il faut que j'aille à la fin. Ce que je vais faire,
c'est pas de ma faute, ça va être la vie. Lo que voy a hacer no es mi falta, no es mi culpa, va a ser la vida. Mon cœur est pour toi, ma tête est ailleurs, le dice a su esposa. Mi corazón es para ti, mi cabeza está en otro lado. Es un sistema. Tu dois te demander qu'est-ce que je pense. Seguramente te preguntas qué es lo que yo pienso. Je pense rien, no pienso nada. Pero después dirá, ça fait plusieurs mois que je pense à ça. Hace varios meses que pienso en eso. Haz algo, fais quelque chose. Mais avant de mourir, je veux que le monde pense qu'est-ce que je vais faire. Pero antes de morir, quiero que el mundo piense qué es lo que voy a hacer. J'ai peur de moi-même, je m'aperçois que j'ai peur aussi de la vie. Tengo miedo de mí mismo y me doy cuenta que tengo miedo también de la vida. Je me suis aperçu que je suis très dangereux, me di cuenta que soy muy peligroso. Alors aussi bien en finir tout de suite de même. Entonces, más vale acabar pronto que peut-être de vivre encore un petit peu plus longtemps, que seguir viviendo aún un poco más de tiempo. Parce que j'avais d'autres projets pour détruire, porque tenía otros proyectos para destruir. El carácter de imposición de lo que tenía que hacer es lo que le causó grandes dudas, en el jurado en la sentencia, respecto a diferenciar si se trataba de una ardid para evadir su responsabilidad y por ende evitar una pena prolongada o un real estado psicótico. Vamos a dejarlo acá, es a continuar. Hasta la próxima.